Muchos se creen todo lo que se les dice o lo que escuchan. Bien. La razón y la ciencia trasladaron al hombre a su edad adulta. La Ilustración es buen ejemplo de ello, pues creó una nueva época de la historia de la humanidad, instaurando en el mundo conocido el espíritu de las luces, es decir, la razón, la ciencia, la democracia y el progreso, en detrimento de la superstición y la intolerancia. Pero las cosas se torcieron pronto, cuando la Francia revolucionaria quería exportar sus ideas emancipadoras. Se sumerge en un baño de sangre, cuando las regiones rebeldes son devastadas, cuando los derechos del hombre y del ciudadano son sacrificados, cuando los propios ciudadanos son aniquilados, cuando se impone la verdad oficial bajo amenaza de ejecución. Y todo ello, decían, en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Qué ocurre hoy? Al modo de la vieja disputa entre la razón y mitos, estamos asistiendo a la contienda entre el conocimiento y el contraconocimiento, y al modo de lo que ocurrió en aquellos orígenes del método científico, aquellos supuestos principios generales, con sus consiguientes deducciones desviadas, parecen imponerse hoy, no solo en cuestión de ciencia, sino también de economía y política, y por tanto en la sociedad. Estamos ante una predisposición a creernos todo lo que nos dicen. Pruebas: la teoría conspirativa de la historia que atribuye los atentados del 11S o el SIDA al gobierno norteamericano o la CIA, la vacuna triple vírica como supuesta causa del autismo, el nutricionismo y las terapias alternativas como panacea universal frente a la enfermedad, la vuelta de la botica de la abuela con sus remedios mágicos, la descalificación a priori de los transgénicos, el retorno del curandero, el regreso de las artes adivinatorias, la descalificación a priori, la fobia a las vacunas, la autoayuda como alternativa al pensamiento reflexivo. Todo eso ocurre en el siglo XXI. Y hay ejemplos ilustres. Un personaje instalado perfectamente en la realidad como Steve Jobs, creador de Apple, decidió en un principio atacar el cáncer con métodos alternativos. Ya sabemos dónde le llevó su opción. Vivimos tiempos en los que la superstición se presenta como científica, alcanza y afecta a personas informadas y cultas, se propaga por la red a gran velocidad y funciona como un virus. La predisposición a la credulidad también afecta a la economía y la política. Hablemos de la crisis económica, de la concepción de la democracia. Contra toda evidencia hay quien quiere superar la recesión y salir de la crisis sin llevar a cabo una reforma laboral, sin aumentar la competitividad, sin reducir el déficit, sin practicar la austeridad y la estabilidad presupuestarias, sin proceder a la recapitalización de la banca. Y hay quien se empeña en reclamar la verdadera democracia y reclama la lucha de clases, la lucha de los de abajo y la prédica antiliberal. ¿Qué afirman? Que la nuestra es una democracia burguesa que no responde ante los ciudadanos ni representa al pueblo. El mito se impone a razón. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Probablemente porque a través de los medios de comunicación y las redes sociales, la sociedad, bombardeada con auténticos tsunamis de información y propaganda de todo tipo, comercial, política, social, etc., se forman unas opiniones que nada tienen que ver con la cultura que heredamos de nuestra historia. Ya no se leen la misma cantidad de libros que antaño, ya poca gente se pregunta por el porqué de las cosas. Basta formarse opinión observando el mundo que nos rodea, sin análisis de causas, efectos y basadas en impresiones de primera mano. Todo ello genera un campo abonado para los demagogos, de manera que con argumentos que en otras épocas parecían infantiles, hoy convencen a determinadas masas de una concepción mágica de la realidad. Y, cuando la creencia se transforma en una pandemia de la credulidad que cuaja en una parte de la sociedad, la fe ciega, el integrismo y la intolerancia están servidas. Esto es un resumen y una adaptación de un artículo de Miquel Porta Perales.